En Avendaño, con él vamos a dialogar acerca de la problemática del arroz. Ingeniero, hay una propuesta de los agricultores que buscan que el precio de la gramínea sea aceptado por el gobierno. Ya se los ha aceptado, pero a nivel de piladora ese problema sigue. Usted, como conocedor del tema del arroz, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿El paro que ellos realizaron la semana pasada se justifica o está fuera de lugar? Bienvenido. Buenos días, Francisco. Mira, en primer lugar, el problema no es si se cumple o no se cumple el precio oficial del arroz. El problema va un poco más allá y hay que ser claro e ir al meollo de la problemática del sector arrocero. Empecemos primero, ¿qué pasa en el sector arrocero? ¿Cuáles son las cifras que se manejan en el sector arrocero? Se estiman que en el año 2021 va a haber una producción que alcanza 1.600.000 sacas de arroz. Ese arroz paddy, si nosotros lo transformamos a arroz pilado, son aproximadamente 900.000 toneladas métricas. O sea, de 1.600.000 toneladas métricas de arroz paddy que produce el Ecuador, 900.000 toneladas métricas se producen en arroz pilado, o se transforman, mejor dicho, en arroz pilado. De esas 900.000 toneladas métricas de arroz pilado que produce el país por año, cerca de 700 a 720.000 toneladas métricas se consumen durante el año, por medio aproximado de 60.000 toneladas métricas de consumo mensual que tiene el país, de toneladas métricas de arroz pilado. Entonces, eso nos da un número de 180.000 toneladas métricas de arroz que se tienen de excedente en el mercado. ¿Qué es lo que pasaba antes con este excedente? Antes el gobierno tenía una reserva de alimenticia de aproximadamente unas 60.000 toneladas métricas, que eso es el consumo aproximado de un mes. 60.000 toneladas métricas aproximadamente se iban hacia el mercado de Colombia y 60.000 quedaban dentro del mercado fluctuando, ¿no? En lo cual eso hacía que de una u otra manera el arroz en el país, el precio se mantenga estable y se mantenga a unos precios razonables para el agricultor, para el productor, el industrial y toda la cadena. El problema no es si cumple o no cumple el gobierno con pagar la saca de arroz en 30-32 que ha sido oficializada, ¿no? ¿Cuál sería el problema entonces? El problema básicamente es que se deben evacuar estas excedentes que existen dentro del mercado. ¿Y cómo evacuarlas, ingeniero? Tienes ahí varias formas, Francisco. Una de las principales formas que deberían hacer, a mi criterio personal, es de que se entre a una absorción de cosecha de por lo menos entre 40 a 60.000 toneladas métricas por parte del gobierno central. Y la otra es que se arme una estructura en la cual se puedan ir a mercados internacionales también otras 60.000 toneladas métricas para poder regular el excedente que existe en el mercado local y poder regular por ende el precio. Es decir, que salga arroz y no que entre arroz. Por supuesto. No, porque por las fronteras entra bastante arroz de contrabando. Es que ese es otro problema que se tiene que resolver a mediano o largo plazo. ¿Cuál es el problema arrocero? El problema arrocero es que el pequeño, aquí existen dos tipos de productores, el productor tecnificado y el productor no tecnificado. El productor tecnificado sí es competitivo con el mercado internacional porque él está produciendo una saca de arroz aproximadamente entre 20 y 22 dólares, cuando en el mercado internacional está entre 24 y 26 dólares. Entonces, pero el pequeño, ¿cuál es el pequeño? El pequeño, al tener no tecnificación de tierra, no mejor uso del agua, no mejoramiento de semilla, entonces es todo un conjunto de aristas que tienen dentro del sector que deberían ser estudiadas y deberían ser arregladas o el gobierno central o todos los participantes dentro de la cadena intervenir para poder suplir ese tema. Mejoramiento de semillas, no tenemos un mejoramiento de semillas competitiva. Perú no está produciendo arroz competitivo entre 18, 19, 16 dólares la saca de arroz, contra nosotros que competimos con 22, 24 dólares en la saca de arroz. Entonces, por ende, oferta y demanda, competitividad de precios, el arroz peruano nos va a ingresar. En el momento que nosotros seamos competitivos y podamos tener unos precios competitivos con Perú, el arroz de Perú por simple oferta y demanda de precios no va a poder entrar acá al país. Ingeniero, y con ese escenario que usted nos está describiendo, ¿cuál es el futuro que le espera a los arroceros?
Bueno, el futuro de los expertos arroceros es que deben trabajar en un proceso de corto, mediano y largo plazo. El corto plazo, señores, tratar de resolver el tema del excedente que existe en el mercado local. El mediano plazo, tratar de analizar toda la cadena de su estructura, sincerar las cifras y poder producir. Por ejemplo, una de las cosas que deberían ya poner sobre el tapete, sobre la mesa y análisis es volver a la siembra de soya. Nosotros años atrás sembrábamos aproximadamente como país entre 90 y 95 mil hectáreas de soya se sembraban en el país, de las cuales arriba del 90% la sembraba la provincia de Los Ríos. ¿Tú sabías ese dato? Entonces, esas 90 mil hectáreas en la actualidad se están sembrando entre 10 y 12 mil hectáreas de soya en el país. Entonces, hemos dejado de sembrar aproximadamente unas 80 mil hectáreas de soya. ¿Qué pasó con esas 80 mil hectáreas de soya? Desaparecieron. ¿Pero qué se hicieron esas 80 mil hectáreas de soya? ¿Sabes qué se hicieron, Francisco? Se transformaron en producción de maíz y arroz. Entonces, si tú ves los números, el hectareaje en arroz ha subido 23.6% de lo que sembrábamos 2 años atrás. Y eso ha ahondado más la problemática de la sobreoferta de productos que tenemos en el mercado. Entonces, pero se habla de que se deben ingresar nuevos cultivos. Eso sería volver a sembrar soya y a sembrar o maíz. Sí, pero una soya competitiva. Nosotros deberíamos ponerle al ojo a la siembra de soya transgénica. Entonces, no puede ser posible que seamos un país donde sembremos soya, o mejor dicho, protejamos la no introducción de cultivos de siembra de soya transgénica, cuando toda la soya que importamos de Argentina, de Brasil, viene como soya transgénica. Entonces, ¿cuándo vamos a ser competitivos cuando acá nosotros sembramos una soya con semilla no mejorada, no competitiva, en la cual te sacan 40 sacos por hectárea, ¿sí? Cuando la soya transgénica tiene entre 80 y 120 sacos por hectárea? O sea, no vas a ser competitivo contra esas productividades. Entonces, el país debe tomar conciencia y debe hacer un estudio y un análisis sincero de que nosotros deberíamos entrar a un proceso de sembrar soya transgénica, porque no estamos protegiendo el Ecuador de la siembra de soya transgénica porque estamos importando soya transgénica. Es decir, ingeniero, el agricultor tiene que tomar, los arroceros tienen que tomar todas estas medidas que usted está diciendo. Caso contrario, se van a la quiebra, como ellos han dicho. Este es un trabajo conjunto. Productores, industriales, gobierno central, municipios, prefectura. Aquí hay que unirse todos. Nosotros somos una provincia, nosotros somos un cantón netamente agrícola, en la cual debemos sentarnos todos en una mesa y buscar las soluciones para salir de este problema. Y no solo ahorita hay que calmar y hay que solucionar este tema puntual, pero hay que hacer de una vez un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo. Dejando a un lado los paros, ingeniero. Dejando a un lado los paros no nos llevan a contribuir en un desarrollo de los países, ¿no? Yo pienso que más bien deberíamos invitar a todos los actores de la cadena a sentarnos y buscar las soluciones. Soluciones existen, simplemente es tomar una radiografía exacta de lo que está pasando en el sector, es tomar las decisiones que se tengan que tomar, y con voluntad política y con voluntad de todos los actores de la cadena se puede salir adelante. Gracias, ingeniero.